revelado. La inesperada transformación de una familia tras descubrir el oculto amor de su padre Javier, un arquitecto de 30 años, nunca imaginó que su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. La muerte de su madre había dejado un vacío abrumador, pero lo que encontró entre sus pertenencias fue simplemente desgarrador: cartas, muchas cartas, amarillentas y con el perfume del pasado. Las palabras de su padre, un hombre que había priorizado su carrera sobre su familia, resonaban en su mente mientras leía su relación oculta con Laura, una artista que siempre había estado bajo el velo del silencio familiar. ¿Qué otra vida, qué otra conexión se le había negado durante tanto tiempo? La presión de la revelación lo sumió en un torbellino emocional. Las cartas contenían ecos de amor y arrepentimiento que lo atrapaban y lo empujaban a un abismo sin fin. Javier sentía que la voz de su padre lo acusaba en cada frase, al igual que el peso de la ausencia vigente. Su madre había sido el pilar de su vida, pero ¿qué había sido de él ante la mirada de un padre que nunca mostró orgullo en su elección de carrera? La arquitectura había sido su elección, su camino, pero ahora se proyectaba una sombra sobre sus deseos, un conflicto interno que lo consumía cada día más. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La invitación de Laura a su exposición fue un rayo de luz en medio de su oscura tormenta interna. Había algo en la forma en que hablaba del arte que lo deslumbraba y le recordaba la pasión que había olvidado. Pero el dilema asumía formas monstruosas: debía seguir el legado arquitectónico de su padre o aventurarse en un mundo donde nunca había encontrado su lugar. Los recuerdos de su madre luchaban en su mente, recordándole los sacrificios que había hecho por mantener un hogar en el que él pudiera crecer alejado de los fantasmas de su padre. Y ahora, se encontraba atrapado, dividido entre la expectativa y el deseo. La fecha del concurso de arquitectura se acercaba, pero cada vez era más difícil concentrarse. Las palabras de su padre se entrelazaban con las de Laura, creando un estruendo de incertidumbre que lo mantenía despierto por las noches, su mente acelerada girando entre lo que era y lo que podría ser. Su cuerpo se tensaba ante cada decisión que debía afrontar: un certamen que prometía prestigio o la posibilidad de descubrir un camino artístico que nunca había explorado. La angustia lo asfixiaba y el remordimiento por no haber tenido una relación cercana con su padre se transformaba en una pregunta desgarradora: ¿podría perdonarlo por lo que le había robado? La noche anterior al certamen, aunque la presión derrotara a su determinación, se dio un tiempo para escribir una carta a su padre, algo que nunca tuvo la oportunidad de entregar. A medida que las palabras fluían, su corazón se sentía pesado, pero a la vez liberado. Sin embargo, un sobresalto lo interrumpió cuando, al final de la carta, una revelación inesperada se presentó ante él, como un eco de lo que había sido su vida entre sombras y silencios. La elección que estaba por hacer se dibujaba ante él, radical y transformadora. La necesidad de respuestas y la búsqueda de su verdadero yo aguardaban, mientras la verdad sobre su padre prometía abrir un portal a una nueva historia en la que él podría reencontrarse con su esencia perdida. Javier se despertó con un nudo en el estómago y una mente agitada. El concurso de arquitectura representaba más que una simple competencia, era un punto de inflexión que podría definir su futuro. Sin embargo, no podía dejar atrás la confusión que lo consumía. Esa carta que había escrito la noche anterior se instaló en su mente, resonando en sus pensamientos como un mantra. ¿Realmente podría perdonar a su padre? ¿Se permitiría a sí mismo explorar la vida que no había tenido la oportunidad de vivir? Así, decidió que había llegado el momento de confrontar sus demonios.
Mientras su cuerpo se dirigía automáticamente a su oficina, la mente de Javier luchaba entre su carrera y su deseo de explorar el arte. En el camino, decidió que escucharía su impulso interno, una voz que apenas reconocía y que, al parecer, había estado silenciada durante demasiado tiempo. Llegó a su oficina, donde la atmósfera se sentía pesada, saturada de expectativas ajenas y estándares que nunca había adoptado. Las planificaciones de su edificio se amontonaban junto a los recuerdos de aquel niño que soñaba con ser algo más. Este era el lugar donde las sombras de su padre parecían más predominantes, donde se sentía como una pieza del ajedrez en un juego en el que nunca había elegido participar. Sin embargo, con cada línea que trazaba en el papel, con cada medida que ajustaba, empezaba a sentir una chispa de rebeldía. Javier recordó lo que Laura había dicho sobre el arte: debía ser auténtico, debía reflejar la vida que uno realmente quería vivir. Inspirado por esa idea, tomó un papel en blanco y comenzó a dibujar. Un diseño que no obedecía a las expectativas familiares, sino que estaba inspirado en la belleza del desorden, formas orgánicas que evocaban un sentido de libertad. Mientras sus manos esbozaban esa visión, el dolor de la pérdida se mezclaba con la emoción de la creación. El proceso se convirtió en una forma de catarsis, liberando cautivas las emociones que lo habían mantenido atado durante años. Fue en este momento cuando comprendió que la arquitectura también podía ser arte, que podía ser un verdadero reflejo de su alma. Esa revelación fue un clic que resonó en su interior: podría ser arquitecto a su manera, combinando sus pasiones con su herencia. La angustia se transformó en una danza emocionante de posibilidades. Sin embargo, una nueva preocupación creció en su interior: la exposición de Laura. Su mente oscilaba entre el miedo a mostrar su propio trabajo y la emoción de compartir algo tan íntimo y verdadero. Se sentía como si estuviese a punto de saltar desde un acantilado, incapaz de predecir si encontraría alas o volvería a caer en la oscuridad. A medida que se acercaba la fecha del concurso, la incertidumbre lo envolvía. Por un lado, la posibilidad de ser reconocido en el mundo arquitectónico lo mantenía anhelante, pero por el otro, la idea de enfrentar sus miedos en la exposición lo llenaba de un terror visceral. Las cartas de su padre parecían a un lado, pero afloraban en su mente cada vez que se enfrentaba a una decisión. ¿Realmente podría continuar, seguir sus propios deseos y, al mismo tiempo, reconciliarse con el pasado? A dimos del concurso, la noche prometía ser crucial. En esa oscuridad, Javier se aferró a un pensamiento: estaba decidido a confrontar lo desconocido. Mientras su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación, un nuevo destello de esperanza se encendió en él. Las palabras de Laura resonaban con fuerza en su mente y el arte que le había presentado se hacía patente en sus pensamientos. Al día siguiente, Javier tenía que decidir. ¿Se atrevía a dar ese salto hacia lo desconocido y tocar las estrellas, o continuaría atrapado en las sombras de las expectativas? La respuesta estaba a punto de revelarse, prometiendo desatar una nueva serie de eventos que cambiarían no solo su vida, sino su percepción del amor y la verdad. Suspirando profundamente, Javier cerró los ojos y se preparó para enfrentar la tormenta. Lo que quedaba por venir lo llevaría a un encuentro inesperado, donde su vida, su arte y su pasado se cruzarían de una manera que jamás imaginó. ¿Podría finalmente encontrar la paz en medio del caos? La próxima hora lo diría todo. La mañana del concurso despertó un torrente de nervios en Javier. La antesala de un momento que podría ser decisivo, pero también una oportunidad para enfrentar no solo a su padre, sino a la imagen que había construido de sí mismo en torno a él. La lluvia azotaba las ventanas de su oficina, como si el mundo exterior reflejara su turbulento interior. En ese caos agradable, la lluvia no parecía más que un eco de sus dudas. Mientras revisaba los últimos detalles de su presentación, Javier sintió esa chispa de creatividad titilando furtivamente en su interior. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la presión de cumplir las expectativas ajenas volvía a asomarse.
Había trabajado arduamente, esbozando un edificio que no solo reflejaba las demandas del concurso, sino también sus propios anhelos artísticos. Aunque su creación era innovadora y rompía con patrones, siempre quedó esa sombra acechante, la necesidad de la aprobación de su padre. Una angustiante batalla se libraba en su mente, cuestionando la validez de su propio trabajo. Consciente de que aquellos miedos podían abaratar su entrega, decidió salir a caminar, dejando atrás las paredes de su oficina, ese espacio asfixiante que tantas veces lo había mantenido prisionero. Las calles mojadas resplandecían bajo la luz tenue del sol que comenzaba a emerger, y Javier inhaló el aire fresco, sintiendo cómo la naturaleza lo llenaba de energía renovadora. Cada paso le acercaba a la toma de una decisión crucial, una que no solo definiría su carrera, sino también su relación con su padre. Laura, con su entusiasmo contagioso, había resaltado una verdad fundamental: el arte debía ser liberador, pero él aún se encontraba atado a la búsqueda de la validación. Comprendió que su camino no debería regirse por el deseo de complacer a otro, sino por el de satisfacer su propia búsqueda de expresión. Así, mientras caminaba, un torrente de ideas empezaba a fluir, imaginando diferentes formas de presentar su diseño, convirtiéndolo en una exposición de sus verdaderos sentimientos. De regreso en la oficina y con un renovado sentido de propósito, se sentó frente a su ordenador. En ese instante, como un torrente que emerge tras una tormenta, decidió incluir en su presentación una sección dedicada a sus experiencias personales, al dolor que había sentido y cómo eso se entrelazaba con su arte. La idea de abrirse ante un jurado desconocido lo llenaba tanto de miedo como de empoderamiento. Era, en esencia, una entrega a la vulnerabilidad, a exhibir sus inseguridades como un valor en lugar de una debilidad. «Puedo hacerlo», pensó, capturando la brisa del cambio en su corazón. Con cada palabra que tecleaba, sentía el peso de su carga disminuir, revelando un nuevo Javier. De pronto, lo que antes era una simple competencia adquirió significado. Se trataba de redescubrir a un creador atrapado en un laberinto, un joven que había anhelado ser un artista pero que había olvidado su esencia por miedo al juicio. Pero no todo sería tan simple. Ese impulso fresco había despertado en él un enemigo interno aún más feroz, la voz crítica de su padre, resonando en su mente con cada trazo que decidía no seguir. ¿Podrá Javier finalmente superar las expectativas impuestas y abrazar su nuevo camino, o la sombra de su padre lo volverá a atrapar en sus filigranas de miedo? Ahora estaba en la recta final, completando un proyecto que no solo representaba su habilidad técnica, sino el viaje de un alma que finalmente se atrevía a mostrar su verdad. Sin embargo, mientras el reloj marcaba el último compás, una preocupación emergía: ¿y si una vez más su propio temor lo sumergía en el abismo? La exposición estaba a punto de comenzar, pero antes de dar el paso, Javier se enfrentaría a una realidad que lo pondría a prueba de maneras inesperadas. Durante la presentación, se cruzaría con alguien del pasado, quien podría alterarlo todo, convirtiendo su lucha interna en un feroz dilema. En ese instante, la verdadera batalla entre los deseos y las expectativas se desataría. La incertidumbre prometió desvelar secretos que habían estado ocultos durante años, exhibiendo no solo su arte, sino también su propia esencia y la de su familia. Javier respiró hondo y se plantó frente al público. La sala estaba repleta, cada rincón impregnado de miradas expectantes. El murmullo general representaba tanto un respaldo como una presión abrumadora. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonaba en su mente, recordándole su promesa de presentarse auténticamente. A su lado, el proyector iluminaba su obra, una edificación que representaba no solo líneas arquitectónicas, sino una historia de lucha y superación personal. Mientras comenzaba su presentación, el nerviosismo se transformó en una mezcla de emoción e inquietud. Las primeras palabras fluyeron de sus labios, describiendo la estructura detrás de su diseño, un espacio pensado para sanar, para conectar a las personas con sus emociones. Mencionó las inspiraciones que derivaban de su propia experiencia, su dolor,
Pero a medida que continuaba, esa voz interna crítica crecía, reforzando sus inseguridades. Su padre había sido un arquitecto venerado, y la sombra de sus logros lo seguía como un espectro. ¿Era este diseño realmente suyo? Era digno de ser comparado con el legado de su padre. Cada diapositiva que pasaba desencadenaba un torrente de emoción, y su vulnerabilidad se hacía cada vez más palpable. En el fondo, sin embargo, no podía eliminar ese eco que resonaba en su mente: no es suficiente. A pesar de su esfuerzo, la afirmación parecía una sentencia: su padre nunca había estado satisfecho con menos de la perfección. Había una línea fina entre la búsqueda de la autenticidad y el susurro crítico que continuaba socavando su confianza. En ese momento de introspección, su mirada se encontró con la de una figura en la esquina del salón. Era un viejo amigo, Lucas, del que no había pensado en años. Su presencia lo descolocó. Las memorias de una amistad que había sido desvanecida por el tiempo y la distancia invadieron sus pensamientos. Recordó las conversaciones sobre arte y vida, las interminables noches de lluvia hablando sobre sus sueños. Sin embargo, la conexión se enturbió por la realidad que había enfrentado. Lucas había seguido una carrera brillante en el arte, y Javier sintió que su éxito se convertía en una encrucijada entre sus aspiraciones y la sombra de su éxito. Desconcertado, Javier se dio cuenta de que, además de la presión de su padre, ahora añadía el peso de la comparación con Lucas. ¿Qué pasaría si su amigo no lo veía como alguien igual de talentoso? La lucha interna se desdobló en frenéticas preguntas. ¿Era el diseño verdaderamente significativo si no tenía una respuesta positiva de Lucas? La voz de su padre se mezclaba con las dudas que lo asaltaban, provocando un diálogo interno conflictivo que podría desmoronarlo todo. En la ocasión más crítica de su presentación, recordando a Laura y su consejo sobre la autenticidad, se armó de valor. Esto es lo que soy y lo que quiero comunicar, pensó, recuperando fuerzas de lo más hondo de su ser. En un acto de liberación, se abrió sobre sus miedos y fracasos. La sala quedó en silencio. Las miradas que en un principio eran despectivas o de juicio se transformaron y comenzaban a mostrar empatía. Era un acto revolucionario, donde cada palabra pronunciada era un paso más cerca de la reconexión con su propia voz. Cuando terminó, el aplauso resonó. No era solo la aceptación de su obra, sino la reclamación de su identidad como artista. En ese instante, sintió que, independientemente de las expectativas ajenas, había reconfigurado su concepto de éxito. Sin embargo, mientras se reconcilió consigo mismo, el murmullante público le reveló lo inesperado: Lucas había solicitado hablar con él de inmediato. Asustado por lo que eso podría significar, el nudo en el estómago se intensificó. ¿Podría ser que su amigo también albergaba una carga similar? La posibilidad de enfrentar conversaciones oscilaba entre la esperanza y el temor. Podría desatar una nueva batalla interna, ahora no solo con su padre, sino con un reflejo de sus propios anhelos. La respuesta de Lucas podría cambiarlo todo, y el momento de la verdad estaba a punto de llegar. El murmullo se desvaneció gradualmente cuando Lucas se acercó a Javier. Sus pasos, firmes y decididos, marcaban una tensión palpable en el aire. Javier sintió que cada latido de su corazón reverberaba como un tambor en su pecho, una sinfonía de expectativas y temores. Javier, comenzó Lucas, su voz apenas un susurro, como si las palabras pendieran entre la revelación y la incertidumbre. No puedo creer lo que acabas de presentar. No solo es arquitectura, es un reflejo de tu lucha interna. Javier se tensó. La impresión de que Lucas había entendido la esencia de su obra era a la vez reconfortante y inquietante. ¿Significaba eso que había llegado a una verdad que él mismo no había sido capaz de aceptar? Gracias. Eso significa mucho para mí, respondió, esforzándose por ocultar su vulnerabilidad. Lucas sonrió, pero en sus ojos había algo más. Un destello que Javier no podía ignorar. Pero hay algo que debo decirte. Estuve aquí en un viaje de autodescubrimiento también.
Desde que elegí el arte, he aprendido que a veces, nuestras mejores obras surgen de nuestras inseguridades, de esa lucha constante. Siempre te consideré un igual, pero este Javier que presentaste hoy, no lo conocía. Las palabras flotaron entre los dos, creando un espacio donde las viejas comparaciones, las sombras del pasado y las ilusiones de grandes logros parecían desvanecerse lentamente. Javier sintió una chispa de inspiración brotar en su interior. Enfrentar el espíritu crítico que había guardado durante tanto tiempo era liberador, pero ahora, escuchar que Lucas también había atravesado su propio camino de pruebas lo llevaba a cuestionar lo que verdaderamente valoraba en su vida como profesional. ¿Cómo lograbas lidiar con esa voz crítica?, preguntó Javier, la curiosidad surgiendo de su ser. Aprendí a cambiarla. En lugar de dejar que me frenara, la convertí en una motivación. Cada error, cada duda, se volvieron lecciones. No tengo que ser perfecto, solo tengo que ser yo. Un torrente de emociones se agolpó en la mente de Javier. ¿Era posible que el viaje hacia su propia autenticidad pasara por aceptar la imperfección? Este diálogo lo llevó a reflexionar sobre su padre, su legado. Buscando aprobación en los demás pero, al mismo tiempo, aferrándose a sus limitaciones. La idea de que su camino no tenía que ser un eco del pasado poco a poco comenzaba a sonar como una melodía atractiva. Y como lo hiciste, insistió, ahora queriendo saber más sobre el proceso que había transformado a su amigo. Una práctica constante de autocompasión. Dediquémonos a crear, a experimentar, a fracasar incluso. Encontrar un lugar donde el error se celebre y no se condene. Solo así, encontré mi verdadera voz. Fue un concepto extraño para Javier. Nunca se le había ocurrido que pudiera convertir la exposición de sus fragilidades en algo liberador. Las murallas que había edificadas se sentían menos sólidas, comenzando a tambalearse. ¿Crees que podríamos trabajar juntos en algo?, sugirió Lucas, la esperanza en su mirada habitual. Tal vez una exhibición que mezcle nuestras historias de lucha. La propuesta resonó en él como un llamado a la acción. Una oportunidad para trabajar no solo en su ámbito profesional, sino también en la catarsis emocional que había evitado tanto tiempo. Sin embargo, la inseguridad asomó rápidamente. ¿Qué pasaría si el resultado era un nuevo eco de las decepciones pasadas? No lo sé, y si solo fracaso. Su voz fue un murmullo. Lo bello del arte, Javier, es que no se trata de eludir el fracaso, sino de abrazarlo. Cada intento es una pieza más en tu recorrido. Mientras recuperaba su aliento, la propuesta se afianzaba en su mente. La conexión renovada con Lucas era una puerta abierta hacia nuevas posibilidades, pero el nudo de la duda persistía. Sintió un impulso de decidir, de dar un paso hacia esa desconocida colaboración. Pero antes de que pudiera formular una respuesta clara, las luces de la sala comenzaron a atenuarse, un preludio a un momento decisivo. La experta voz de la moderadora resonó en la sala, invitando a los artistas a compartir sus perspectivas. El camino hacia la revelación de sus pasiones y miedos estaba abierto. Pero a Javier le preocupaba cómo encajarlo todo. Tenía la oportunidad de explorar lo que llevaría a su vida en una dirección insospechada. Temeroso del cambio, pero anhelando la libertad que podría otorgarle, el aliento se le cortó. Lucas lo miró con una mezcla de complicidad y desafío. Te necesito en esto. ¿Estamos juntos en esto? La pregunta colgó en el aire, una bifurcación en su destino que lo retó a la vez que lo impulsó. El sonido de su propia duda resonó con tanta fuerza como el de los aplausos que acababa de recibir. ¿Podría permitirse el riesgo de ser auténtico nuevamente? ¿O seguiría atrapado entre las expectativas de su padre y la sombra de Lucas? La decisión estaba al borde, y con ella, su identidad como artista podría estar a punto de reconfigurarse. La sala se sumió en un silencio expectante, las voces de los asistentes se convirtieron en ecos lejanos. Javier sintió como una presión interna crecía. Era el momento de elegir, de despojarse de las dudas que siempre lo habían acompañado.
Había pasado años pegado a la imagen de lo que se esperaba de él, a la sombra de su padre y a las comparaciones constantes con su entorno. Esa podría ser la ocasión en que su verdadero yo emergiera, pero la posibilidad de expandir sus horizontes lo asustaba de tal forma que sentía un nudo en el estómago. Debía responder a Lucas, no solo para él, sino también para determinar su propio camino. Se sintió expuesto. La idea de sumergirse en la incertidumbre de una colaboración, revelando sus temores y vulnerabilidades, era aterradora, pero había algo que nacía dentro de él, un anhelo de liberarse de las cadenas que lo mantenían cautivo. La moderadora, ajena a su tumulto emocional, dio inicio al panel. Los artistas comenzaban a compartir su esencia. Javier observaba, cada historia parecía un eco de su propio viaje. Había una autenticidad en cada palabra, un deseo de ser visto, de ser comprendido. A medida que uno tras otro se turnaban, él se sentía cada vez más pequeño, una voz apagada en un rincón. Sin embargo, al mismo tiempo, el brillo en los ojos de Lucas lo invitaba a unirse a la conversación. Cuando finalmente le llegó el turno, se sentó en la silla, el sudor corriendo por su frente. Quería compartir su obra, pero más aún, quería hablar de la lucha interna que había inspirado su creación. Respiró hondo y, por primera vez, se permitió hablar sin filtros. Lo que presenté hoy es más que una obra arquitectónica. Es un reflejo de mi vida, de las presiones que siento, de la necesidad de ser perfecto en los ojos de mi padre. Las palabras se deslizaron de sus labios, sinceras y desgarradoras. Al pronunciar la última frase, notó cómo los rostros de la audiencia absorbían su vulnerabilidad. La claridad en su voz llegó en contraste con la incertidumbre que lo había acompañado, y se preguntó por qué había esperado tanto para ser honesto al respecto. Un silencio cargado siguió a sus palabras, y antes de que pudiera arrepentirse, continuó. Por años, he sentido que mis pequeños logros son sombras de lo que pretendo ser. Pero he aprendido que no tengo que ser un reflejo del pasado de nadie. Estoy en un proceso de redescubrirme como artista y como persona. El murmullo entre los presentes mostró que sus palabras resonaban con ellos. Los aplausos que siguieron fueron diferentes. No eran solo un reconocimiento a su presentación, sino una validación de su lucha y su viaje en el proceso creativo. Sintió una oleada de energía recorriendo su cuerpo. Aquella pequeña chispa que había sentido con la propuesta de Lucas se avivó. Con el apoyo de esas personas desconocidas, Javier comenzó a concebir la posibilidad real de liberarse. Sin embargo, la inseguridad se asomó de nuevo. Aquí estaba él, tomando un paso hacia su verdad, pero ¿qué pasaría después? Empezó a pensar en cómo manejaría su asociación con Lucas. Si bien el eco de su propuesta aún resonaba en su mente, la pregunta primordial persistía: ¿podría ser capaz de aceptar el fracaso como un componente natural de su crecimiento? Una vez concluido el panel, se acercó a Lucas, sintiendo el peso de su decisión. La timidez y la impaciencia coexistían en su pecho. Estoy listo para intentarlo, dijo finalmente. Las palabras fluyeron con una claridad inesperada. Quiero ser parte de esto, no solo por lo que podemos crear, sino por lo que puedo aprender de mí mismo en el proceso. La mirada de Lucas se iluminó, pero en los ojos de Javier había más que cálculos emocionales, había una comprensión de lo que significaba abrirse a lo desconocido. Mientras los dos amigos comenzaron a hacer planes para su colaboración, una sensación de poder llenó a Javier. Se dio cuenta de que este paso iba más allá de la creación artística. Era una encrucijada. El arte les permitiría explorar cada rincón de su lucha personal y profesional en un espacio seguro. Al cerrar la conversación con Lucas, Javier contempló lo que su viaje significaba no solo para él sino para su carrera y su vida personal. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿serían capaces de enfrentar la reacción del público hacia su obra, que ahora también incluiría fragmentos tan íntimos de su ser? La incertidumbre colgaba en el aire como una nube oscura, y el próximo paso se dibujaba ante él, lleno de potencial y riesgo. El eco de su diálogo interior resonó: el verdadero desafío apenas comenzaba.
Javier se despertó la mañana siguiente con una sensación de incertidumbre que le retumbaba en el pecho. La decisión de apoyar a Lucas en su proyecto lo había dejado emocionado, pero también expuesto. Por primera vez, necesitaba escapar de la imagen que otros tenían de él, y la perspectiva de disolverse en un nuevo entorno creativo era, a la vez, tentadora y aterradora. Miró por la ventana. La luz del sol iluminaba la calle, pero un nublado en su mente parecía oscurecer esa claridad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mostrar su verdadero ser? Decidió que no podía posponer lo inevitable, debía confrontar sus temores. Aquella conexión con Lucas podía ser un camino hacia un cambio profundo, pero también una trampa. Si no lograba enfrentar sus demonios internos, podría fracasar y regresar a su cápsula de seguridad. Durante el desayuno, la conversación con su madre se centró, como siempre, en las expectativas familiares. Javier sondeó los temas de conversación con precaución, evitando caer en la trampa de la nostalgia. Cada pregunta sobre sus logros y la presión que sentía resonaba como un eco de sus inseguridades. Sin embargo, cada respuesta fuga que daba en el tono de la conversación parecía un pequeño acto de rebeldía contra la narrativa que lo había definido durante años. «Mamá, estoy trabajando en un proyecto que me entusiasma», dijo Javier, libre de su habitual titubeo. Su voz sonó más firme de lo que se sintió. «Suena interesante, hijo». «¿De qué se trata?», preguntó su madre, desinteresada pero con un destello de curiosidad, quizás un pequeño respaldo a su deseo por ser auténtico, y ahí estaba, en una encrucijada. Podría optar por contarle la verdad sobre lo que realmente representaba su colaboración con Lucas. Podría revelar los miedos y ensueños que había compartido en su presentación. Pero, ¿quién podría entender lo que significaba para él transformar el arte en una extensión de su lucha personal? Optó por un acercamiento cauteloso, una invitación a ser parte de esa nueva historia sin desvelar toda la intimidad. «Es un proyecto de arte colaborativo», añadió. «Estamos explorando la conexión entre lo personal y lo profesional», pero al pronunciar esas palabras, sintió una punzada de rechazo hacia la imagen que había presentado. Había caído en el mismo patrón de autoprotección, un caparazón que había llevado toda la vida. Esa frustración lo llevó a reflexionar sobre los pasos que debía dar en su carrera y en su vida personal. Ese mismo día, después del almuerzo, Javier se reunió con Lucas. En el pequeño taller donde planeaban trabajar, el ambiente era diferente. Había una mezcla de entusiasmo y ansiedad en el aire. Mientras Lucas lo contagiaba con su energía, Javier sintió que una parte de sí mismo comenzaba a despertar. Era como si cada trazo en el tablero estuviera tocando una fibra dentro de él que había estado dormida. «Javier», dijo Lucas mientras esbozaban ideas. «Quiero que te sientas libre para expresar todo lo que traes dentro. No hay límites. Esto es para liberar más que para crear». Javier asintió mientras pensaba en cómo, hasta ahora, había hecho lo contrario, había regulado su expresión según las expectativas ajenas. Alzando la mirada hacia Lucas, sintió que finalmente se abría un espacio seguro para que su voz floreciera. Sin embargo, se debatía entre la emoción de esa libertad y el miedo a fracasar en el intento. Con una hoja de papel y un lápiz en la mano, comenzó a dibujar. Cada trazo se sentía como una liberación, como si finalmente pudiera poner en orden aquella tormenta interna. Pero la improvisación se vio interrumpida cuando un recuerdo inquietante emergió: los fracasos pasados, las oportunidades fallidas, los momentos en los que había concordado con lo que otros deseaban. La lucha interna se tornó más intensa a medida que visualizaba la posibilidad de una obra auténtica. Mientras sus pensamientos luchaban por encontrar un rumbo, una voz resonó en su cabeza: ¿podrás soportar el juicio de los demás? Esa pregunta se instaló en el fondo de su mente, marcando el pulso de su proceso creativo. Lo que estaba en juego no era solo un proyecto colaborativo, era su historia, su verdad, su futuro. En ese instante, comprendió que debía hacer una elección.
Si quería que su trabajo tuviera un impacto, debía arriesgarse a revelar su autenticidad. Pero entonces, se preguntó, ¿qué pasaría si el dolor del juicio ajeno se volvía más intenso que la satisfacción de ser él mismo? El temor se mezclaba con una determinación creciente. El mundo exterior lo observaba, pero algo dentro de él decía que este era su momento. Sin embargo, el verdadero desafío solo comenzaba a manifestarse. La pregunta era clara: ¿sería capaz de navegar las aguas de su transformación sin hundirse en el miedo que tanto había vigilado? Mientras Javier contemplaba su obra inacabada, la tensión era palpable. El futuro estaba trazándose, pero el camino a seguir estaba envuelto en sombras. Su corazón latía con fuerza. Lo que había comenzado como un simple dibujo era ahora un reflejo de su vida entera. Una nueva decisión se formaba en su mente, el momento de ser visible había llegado, pero ¿se atrevería a enfrentar la luz y las sombras que esa revelación traería consigo? El día siguiente fue sombrío, un reflejo del tumulto interno de Javier. Al llegar al taller, sintió que los ojos de Lucas estaban fijos en él, como espejos que devolvían no solo su imagen, sino su vulnerabilidad. Había una expectativa palpable en el aire que lo hizo respirar con dificultad. Con cada paso que daba hacia la mesa de trabajo, una mezcla de emoción y pánico lo invadía. Hoy no debía dejar escapar esa oportunidad. Mientras Lucas organizaba el espacio, Javier se encontró haciendo malabares con sus pensamientos. ¿Cuál era su verdadera motivación en aquel proyecto? ¿Era solo sobre el arte, o había algo más profundo en juego? Las horas pasaron mientras una irrefrenable necesidad de expresar lo que llevaba dentro crecía, presionando como una ola que amenazaba con desbordar su ser. La conversación entre ellos se sintió más auténtica este día. Lucas compartía sus sueños, sus fracasos. Esa apertura era contagiosa. Javier comenzó a hablar más abiertamente, un paso a la vez, compartiendo anécdotas que surgían de sus recuerdos. Una parte de él disfrutaba el diálogo, otra, temía que su sinceridad se convirtiera en un arma de doble filo. La narrativa de su vida se agolpaba en su mente, cada tropiezo y triunfo moldeando su voz. ¿Te has dado cuenta de que todos tenemos algo que ocultar?, preguntó Lucas, interrumpiendo sus cavilaciones. A veces, lo que nos impide avanzar son esas verdades no contadas. Javier lo escuchó, sopesando cada palabra. La imagen de su madre, la presión de las expectativas familiares, el miedo a decepcionar a quienes lo rodeaban. Eran sombras que se proyectaban en su vida, algunas de las cuales nunca había tenido el valor de enfrentar. Sí, respondió finalmente. A veces creo que he sido más un actor que un creador. Esas palabras se escaparon de sus labios sin pensarlo dos veces, como si desnudaran una parte de su ser que hasta ahora había permanecido oculta. Lucas asintió, su expresión seria. Javier sintió que el tiempo se detuvo en esa revelación. En ese instante, la conexión con Lucas transformó el dolor en una poderosa motivación. Y aunque seguía temiendo el juicio ajeno, también se dio cuenta de que sus palabras, su historia, podrían ser el punto de partida para algo trascendental. Con el lápiz en su mano, Javier miró la hoja en blanco. La incertidumbre onduló en su estómago, pero esta vez la sentía de forma diferente. Era una oportunidad, no una trampa. Decidido, comenzó a esbozar su historia, sus anhelos y miedos, traduciéndolos en líneas y formas. Era liberador, pero al mismo tiempo, un acto de valentía. Sin embargo, no se liberó sin un precio. La posibilidad de que su madre descubriera esta parte de él lo puncturaba con un dolor familiar. Cada trazo se sentía más enfático, más necesario. Se dio cuenta de que su verdadero arte no provenía solo de la técnica, sino de la verdad que estaba dispuesto a compartir. La creciente tensión interna entre su deseo de autenticidad y el temor a ser herido era sutil pero potente. Comenzó a sentir que esta lucha era el núcleo de su trabajo, de su vida. Después de 3 horas de constante creación, se detuvo. Miró lo que había producido. Un lienzo lleno de colores y formas caóticas, una representación tangible del caos que sentía a diario.
¿Sería suficiente? ¿Sería comprendido o solo juzgado? Lucas se acercó y admiró la obra. Javier sintió como si la presión aumentara. La opinión de Lucas significaba más que un simple juicio, era un reflejo de cómo podía ser recibido al abrirse completamente. Esto está increíble, Javier. Captura la lucha interna de manera formidable. Las palabras de Lucas lo llenaron de un renovado vigor, aunque su mente seguía en conflicto. De repente, su teléfono sonó, rompiendo la atmósfera vibrante que habían creado. Era un mensaje de su madre. Quiero hablar contigo. Necesito saber cómo estás. El rostro de Javier se frenó en una mezcla de sorpresa y terror ante esa simple frase. Sabía que no podía ignorar esa llamada, y al mismo tiempo, una parte de él temía lo que podría desatar. La verdad estaba a punto de emerger, no solo en su arte, sino en su vida. ¿Estaba realmente preparado para la conversación que se avecinaba? El camino hacia su transformación se tornaba más crudo y revelador, pero la pregunta persistía en su mente, fuerte como un eco. ¿Era capaz de enfrentarse a su madre y, a su vez, a sí mismo, o se perdería en el terror de ser realmente quien era? El sonido del teléfono resonaba en su mente como un tambor. Cada vibración era un recordatorio implacable de que no podría eludir más la conversación que se avecinaba. Javier miró hacia el lienzo, ahora más que una simple obra, se había convertido en un símbolo de su lucha, un reflejo de su alma. La intensidad de su trabajo marcaba un antes y un después, y en su pecho sentía como esa verdad empezaba a aspirarlo hacia el centro de su existencia. La presión de enfrentarse a su madre se sentía abrumadora, como si cada palabra que pudiera pronunciar fuera un paso hacia una nueva realidad. Javier se preguntó cómo podría compartir su proceso creativo sin desatar un torrente de preguntas y expectativas. ¿Estaba su madre preparada para entenderlo? ¿Era él lo suficientemente fuerte para enfrentar su propio miedo a decepcionarla? Sin embargo, a medida que se adentraba en esos pensamientos, una chispa de determinación comenzó a encenderse dentro de él. No podía dejar que su miedo a la aceptación aminorara su búsqueda de autenticidad. Este era su momento, no solo para reafirmar su identidad como artista, sino también como persona. Tenía una historia que contar, una lucha que había decidido poner en el lienzo, y ahora se encontraba en la encrucijada de compartirla o esconderse detrás de la imagen que su madre había construido de él. Sentado en una silla junto al lienzo, Javier observó cada trazo que había plasmado. En su caos había fuerza y vulnerabilidad. Reflexionó sobre su vida, sobre aquellos momentos en los que había optado por la comodidad de ser un actor en lugar de un creador. Esa distancia emocional con el entorno familiar se tornaba paralela a la falta de autenticidad en su arte. La obra en sí era un grito de libertad que no podía quedarse encerrado en el silencio de sus labios, con cada inhalación, se llenaba de coraje. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Su madre siempre había sido su mayor crítica, pero también su mayor soporte. Tal vez se había equivocado al pensar que sus miedos se convertirían en decepción. Quizás, al mostrar su verdadero yo, podría también liberarla de la imagen idealizada que tenía. Tomó una decisión. Enfrentaría la llamada y la conversación que conllevaba. Estaba cansado de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Había llegado el momento de encontrar su voz, de desafiar su propia narrativa, tanto en el arte como en la vida. Se levantó, sintiendo que los nervios se convertían en una energía vibrante. Con resoluta determinación, revisó los colores en su paleta, como si cada tonalidad fuera un símbolo de su fuerza interna. En ese proceso, se dio cuenta de que no solo estaba creando, estaba sanando. Cuando finalmente presionó el botón para devolver la llamada, sintió que el mundo se detuvo. La voz familiar del otro lado de la línea trajo consigo tanto amor como temor. «Hola», mamá dijo, dejando que en su voz resonara la mezcla de fragilidad y firmeza que ahora reconocía como parte de su verdadero ser. La respuesta de ella fue inmediata, una mezcla de preocupación y calidez.
Javier sintió su corazón acelerar, consciente de que esta conversación podría cambiar no solo su destino, sino también el de su familia. Cada palabra que intercambiaran era un paso hacia el descubrimiento. Y mientras la llamada avanzaba, sintió que había algo oculto más allá de la conversación, un deseo de liberarse, no solo de las expectativas familiares, sino de sus propios miedos. Era un viaje hacia lo desconocido, y estaba decidido a dar ese paso. La voz de su madre se tornaba más clara, y con cada frase, Javier vislumbraba un futuro donde por fin podría ser él mismo. En ese momento, la idea de la transformación se convirtió en una posibilidad palpable. Pero dentro de él, crecía la inquietante expectativa de cómo cambiaría todo esto su relación parental. Sin embargo, algo le decía que aquella apertura en su diálogo no solo desvelaría verdades, sino también secretos. ¿Qué verdades ocultas compartiría su madre? ¿Estaba preparada para recibir sus propias revelaciones? El eco de su vulnerabilidad, ahora más fuerte, una vez más le cuestionaba, ¿era capaz de atravesar esa puerta entre el arte y la vida, y al otro lado, encontrar su verdadero camino? Javier se encontraba en el umbral de una transformación que, durante años, había evocado en su interior un fuego apagado. Había decidido que no podía seguir viviendo a la sombra de las expectativas ajenas, ni de su padre ni de su madre. Estaba listo para afrontar quién realmente era. La conversación con su madre se había convertido en el catalizador necesario para sellar su nueva realidad. Al finalizar la llamada, Javier sintió que un peso se había aligerado de su pecho, como si las cadenas que lo mantenían atado a antiguos patrones comenzaran a romperse. Decidido a mostrar su verdadero ser, se dirigió al taller con una nueva claridad. La colaboración con Lucas ya no era solo un proyecto artístico, era un símbolo de su renacimiento. Dentro del espacio, las paredes eran un lienzo para la creatividad, un refugio para liberarse de las dudas. Lucas lo esperaba, ansioso, y los dos comenzaron a trabajar en la obra que debía reflejar su lucha interna. Javier permitió que cada trazo de su lápiz surcara el papel con intensidad, capturando sus temores, sus aspiraciones y esa ansia de ser libre. El proyecto se convirtió en una amalgama de emociones, donde la arquitectura se fundía con el arte. Cada línea que dibujaba contenía un fragmento de su historia, cada forma evocaba una etapa de su vida. Con cada sesión, sentía que su confianza crecía y su visión se volvía más clara. El caos que antes lo había envuelto era ahora un orden nuevo, un camino que estaba trazando a su manera. Poco a poco, el antiguo miedo al juicio de su padre se tornaba más tenue. Javier entendía que su deseo de rechazo no era personal, sino el eco de la presión que toda su vida había sentido. Se dio cuenta de que podía honrar su legado sin verse obligado a replicarlo. La arquitectura debía ser un reflejo viviente de lo que él era, y no un carácter esbozado por las expectativas de otros. Con el tiempo, la emoción de crear algo único tomó el lugar del temor. El día de la exposición llegó, y el espacio estaba lleno de personas que esperaban su manifiesto artístico. El corazón de Javier latía con fuerza, pero esta vez no era miedo, era anticipación. Miró alrededor y, al ver a Lucas sonreírle, se sintió empoderado. Cuando presentó la pieza final, no solo mostró una construcción arquitectónica, expuso su alma al mundo. Había compartido su historia, sus miedos y su verdad con una vulnerabilidad que lo había liberado. Los aplausos resonaron en la sala, no como un simple reconocimiento, sino como una validación de todo el tiempo, el esfuerzo y el dolor que había invertido en su proceso de transformación. Esa noche, Javier se sentó en un pequeño café con Lucas. Mientras compartían ideas sobre futuros proyectos, la conversación se tornó hacia su familia. Javier comprendió que la validación que buscaba no tenía que venir de una figura paternal, sino que ya echaba raíces en su interior. Había conquistado la incertidumbre, y la voz crítica de su padre se había convertido en un eco lejano. No solo había alcanzado sus metas en el ámbito profesional, sino que había logrado reconciliarse con sus emociones. La exposición no había sido solamente un evento,
era el inicio de una nueva vida en la que podría ser plenamente él mismo, un arquitecto y un artista a su manera, encontrando su propio ritmo en un mundo que siempre había considerado ajeno. Javier sonrió al ver cómo el reconocimiento que antes exigía de otros estaba abrazando la autenticidad que ahora llevaba en su interior. Había ganado algo mucho más valioso que un premio, había conquistado su propia confianza y dignidad. Su viaje no solo era hacia la arquitectura, era hacia la vida misma en su forma más verdadera. Al concluir la noche, tomó su teléfono y escribió una carta a su padre, no como un reclamo, sino como un acto de liberación. Estaba listo para abordar no solo la complejidad de su relación familiar, sino también para explorar el significado de amor y aceptación en todos sus matices. Las sombras del pasado se atenuaban a cada paso que daba en un futuro que se dibujaba luminoso. Era un nuevo comienzo. Javier había hecho realidad el sueño de ser él mismo, y en ese viaje hacia la autenticidad, aprendió que era posible transformar su dolor en arte, su lucha en luz. Ahora, más que nunca, el arte fluía a través de él, como una celebración de lo que había sido y una promesa de lo que podría llegar a ser. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, Javier no solo encontró su yo auténtico, sino que también entendió que el potencial de su vida y carrera estaba al alcance, invitándolo a crear y vivir sin limitaciones. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que continúan explorando la superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y no, esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también necesiten esta inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo. No se lo pierdan.